Esquina 32 presenta Revolución Púrpura. Una mesa de análisis con perspectiva de género encabezada por mujeres periodistas. El reto de alzar la voz es cambiar el enfoque, visibilizar la violencia y deconstruirnos. Hola, muy buenas tardes. Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos muy emocionadas de compartir este espacio con ustedes, Revolución Púrpura. Aquí mis compañeras y yo, tenemos muchos temas de qué hablar. Lourdes Loza. Hola, ¿qué tal? Gabriela Martínez. Hello. Alejandra Guerra y Hola. Selene Reynoso. Pues estamos como bien contentas, como ven. Por fin estamos viendo un trabajo que tenemos prácticamente un poco más de un año planeando. Estas chavas y yo nos sentamos en una mesa, por ahí no sé si alguien leyó algo que por ahí escribimos, parecía más grupo de terapia, pero pues yo creo que aquí todas estamos con muchísimas ganas de poder platicar con perspectiva de género, darle este espacio a mujeres, mujeres en resistencia, mujeres que todos los días están buscando equidad, y traer y tratar de contextualizar algunos de los casos que vemos comúnmente como en la prensa local, pero que creemos que podrían tener un diferente enfoque, ¿no? No sé si las demás estén como de acuerdo, pero creo que esta unión fue como muy romántica entre nosotras, porque nos reunimos hace más de un año, teníamos la visión de este proyecto, no se podía realizar por varias razones, pero ahorita con ayuda de Sonia de Anda, pues ya está arrancando. Y bueno, aquí pues estamos nosotras muy contentas, como lo acaba de decir Gaby, con temas para erradicar la violencia en contra de las mujeres y darle voz a las mujeres, es lo principal. Sí, pero sobre todo también creo que es importante, vivimos en un mundo compartido, ¿no? Y muchas veces la historia se ha encargado de enseñarnos que ha estado cargado hacia un solo lado y que todo lo que hemos aprendido mujeres y hombres está con esa tergiversación y que por eso todo lo que hemos aprendido lo podemos desaprender, podemos deconstruirnos y creo que este espacio, sobre todo retomando los temas que vemos todos los días y que a veces por tiempo, por la perspectiva que tiene el propio medio, no te da un poquito de oportunidad de profundizar, pero aquí sí, y se conocen contextos y los contextos nos ayudan a visualizar los temas de otra manera, ¿no? Sí, no, yo me acuerdo cuando, fue por ti, ¿verdad, Lulu? Que ella fue como la... Sí. Sí, ella fue la Ella que fue nos... la revolucionaria. Sí, fue como bolita de nieve. Ella nos mandó un mensajito a todo mundo. Todo el mundo somos nosotras cuatro. Y nos vimos en ese café, no decimos nombres para no regarla, pero me acuerdo que estábamos intentando planear, queríamos hablar de temas para poder escribir, poder investigar, platicábamos de qué es como lo que hacía falta, pero luego yo creo que terminamos más ahí todas encanijadas, ¿no? Como diciendo, pero es que esto no está bien y faltan estas cosas. Entonces ha sido muy padre porque no nada más es una como relación de trabajo, sino de muchísima amistad, pero a mí me encanta poder decir que ha sido bastante sororo todo esto, porque en ese año no solo nos sentamos para platicar de trabajo y sobre este proyecto, sino también para como apoyarnos entre nosotras y conspirar. Me gusta esa palabra. Y es que conspirar. fueron tiempos muy difíciles también porque era lo de la pandemia y también como que este grupo de amigas nos ayudaba mucho como terapia psicológica. Sí. Yo creo que eso pasó mucho en pandemia, como que entre todos nos buscábamos apoyar entre amigos y esto pues lo fortaleció bastante. Y hemos crecido bastante, ¿no? También, aparte de la amistad que hemos ido ahora sí que forjando entre las cuatro, también hemos aprendido mucho, sobre todo entre nosotras mismas. Cada una ha aportado algo distinto al proyecto, cada una tiene un conocimiento distinto. Cuando tenemos dudas también sobre temas, ahora sí que de feminismo, siempre nos preguntamos, oigan, este término, ¿cómo lo ven? O este tema, ¿cómo lo estamos viendo también, no? Y comentamos entre nosotras y realmente nos retroalimentamos bastante y al final el producto, o sea, esto que vamos a mostrarles, es algo que lo hemos consultado varias veces entre nosotras, que nos hemos retroalimentado y que nos hemos preocupado mucho por conocer la forma adecuada de informar este tipo de temas.
Sí, y creo que ahorita en este contexto, sobre todo elecciones, en un contexto donde se obliga a los partidos a las acciones afirmativas, Ay, sí. que por cierto, muchos ahí están todavía en contra de ello. Luego vamos a platicar de eso, hoy no va a ser tema de, pero sí creo que es importante en esta introducción que estamos dando, que se va a hablar mucho de la violencia política de género, que sí es y que no, y creo que cada una con los conocimientos que tenemos podemos, ya estamos así como que escuchamos una frase y decimos, oye, se pasó con esto, oye, no. Entonces creo que es importante, o eso también es lo que pretendemos nosotros aportar, ¿no? Una visión distinta de todo lo que vemos, porque muchas veces sí es violencia, otras veces no, son cualquier otro tipo de situaciones, menos violencia política en razón de género, pero pues hay muchas personas que se van a intentar aprovechar de eso, ¿no? Entonces Claro. creo que en este contexto de elecciones, de campañas, que vamos en el día 3 y ya me tienen harta, pero es importante que hagamos un análisis más allá de lo que nos presentan, ¿no? También de los discursos, porque finalmente pues las palabras calan hondo, ¿no? Y ahí se van quedando y están enfocadas hacia toda una sociedad, y esa sociedad se va quedando con eso. Entonces creo que sí es importante. No, totalmente. Y digo, lo poco o lo mucho que podamos saber, la idea es compartirlo, pero también la intención es que las mujeres de afuera, las que están trabajando, las que tienen años haciendo lucha, resistiendo también allá afuera y en las calles, sobre todo en la periferia, porque es más fácil ver, ¿no? Al prototipo o el perfil de mujer pues blanca, y dónde están, por ejemplo, las mamás que viven en la zona este, las jóvenes universitarias que también tienen sus proyectos comunitarios tratando de sobrevivir, y sobre todo en estas áreas que son bastante complicadas, ¿no? De sobrellevar del día a día. Entonces, por supuesto, queremos compartir, pero también queremos aprender, y que este espacio pueda ser aprovechado por estas mujeres, las que tienen muchísimos años de experiencia y de conocimiento, que bienvenido sea, porque aquí también yo creo que todas queremos como aprender, ¿no? Estamos en un proceso de deconstrucción, y bienvenido sea ahora sí que todo mundo. Así es, y pues no sé si quieran... Nada más decir, por ejemplo, ahorita estoy viendo que hay como 23 personas conectadas. Para nosotras es muy importante. Hola, mamá. Ese número. Le pasamos ya el link a nuestras amigas. Y también, bueno, esperemos que nos puedan acompañar cada vez más personas, que cada vez se enteren de lo que estamos haciendo, y también que nos dejen sus comentarios si hay algún tema que les interesa, o si hay algo que ustedes ven que, no sé, no me gustó a lo mejor cómo te referiste de este tema, también lo pueden hacer, sí. Como lo dijo Gabriela, estamos aprendiendo muchísimo sobre el feminismo. Sí, bueno, no sé si les parezca, justamente les decíamos que vamos todos los días aprendiendo y vemos muchísimas noticias, a eso nos dedicamos, a veces unas las abordamos por encimita porque el tiempo no da, porque ahora con el tema de las redes todo es rápido, a veces nos enfocamos más, muchos medios se enfocan más en quién gana la noticia y no en la profundidad, que debería ser distinto, ¿no? Claro. Y uno de esos temas lo trabajó Gaby, es el tema de Alina, un tema que impactó muchísimo porque era el caso de una mujer policía que asesinó a su pareja, también policía, y pues obviamente cuando lo abordas en el tema, como cuando lo pones en la noticia, o cuando tú ves la noticia que te llega primero, oye, sucedió esto, lo ves todo como morboso, pero nadie fue más allá de lo que había pasado, que llevó a una mujer policía a asesinar a su pareja, y cuál es la consecuencia. Digo, ella ahorita está en prisión, pero también hay consecuencias en su vida, con su familia, a raíz de esa situación, ¿no? Sí, no, totalmente. Estamos, bueno, para quienes hayan tenido oportunidad, lo puse en mi Facebook, era el caso de Alina Mariel Narciso Tehuantle, que por cierto, le mando muchos saludos a la señora Socorro, es su mamá, me pidió que le compartiera la transmisión, porque ella sabía que es uno de los temas que íbamos a abordar el día de hoy. Y bueno, cuando hablamos de cómo cubrimos como prensa y tratamos nosotras o decimos que queremos focalizar con perspectiva de género, justamente este es uno de los ejemplos. Este caso fue de 2019, ¿cierto? Creo que fue en noviembre, diciembre. Diciembre de 2019. 2019. 2020, ¿no? 2020, no, 19 porque fue antes de pandemia. Okay. Entonces, fue de 2019, y yo recuerdo que las primeras notas, porque pues hubo un reporte policíaco, hacían referencia a mujer policía asesina a pareja durante conflicto, pleito, en fiesta.
Y entonces eso fue lo que se reportó. Y entiendo que profundizar en ciertos temas pues, ya requiere tiempo y no todos lo tenemos. Pero yo creo que a mí me llamó muchísimo la atención justamente replantearme como, ok, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué una mujer, qué situación vive para jalar el gatillo y en qué circunstancias? Y digo, no me quise quedar con la duda. Y ahora sí que alguien, que normalmente siempre me acompaña en estos casos, me compartió la historia de Alina un poco y leí las declaraciones de Alina, su propio testimonio sobre lo que había ocurrido y entonces es una cosa que pasa todos los días, no solo en Tijuana, que por cierto es una de las ciudades con más feminicidios en todo México, sino hablamos de una epidemia en Latinoamérica, ¿no? México es el país más violento, con más asesinatos de mujeres en todos los países en Latinoamérica. Entonces, el caso de Alina ejemplifica una realidad que vivimos muchísimas mujeres. Cuando yo leo las declaraciones de Alina no habla de una fiesta que se sale de control. Ella habla de un historial de violencia que ella vivió con un oficial que también trabajaba en la misma corporación. Es decir, cuando decimos que Alina le dispara a un oficial, no estamos hablando de una persona indefensa, hablamos de alguien que también tenía la posibilidad de tener un arma, que efectivamente en la escena del crimen también tenía un arma en ese momento. Hablamos de alguien que tiene capacitación también para someter a una persona. Entonces, creo que había bastantes criterios que no habían sido abordados. Ella, y bueno, esto lo hago con la autorización de esta joven, lo hago con autorización de ella, pero también de su familia, porque es importante no revictimizar, ¿no? Platicando con ellos, ellos sabían lo que es hacer pública esta historia, ¿no? Pero prefirieron y optaron por esta postura de hacerlo público porque pensaron que eso también puede, de alguna manera, ayudar a otras mujeres a incentivarlas o impulsarlas a que puedan denunciar. Y sobre todo, en este caso, poner en contexto la situación de Alina y que no quedara solamente en el nombre de una mujer que perdió el control y le disparó a su pareja. Durante este tiempo, porque hablamos casi de un año más o menos, en el que estuve leyendo parte del expediente, los peritajes, hablé con la familia, no tengo autorización para decir el nombre de las oficiales, pero también hablé con algunas oficiales de la misma corporación y pude confirmar que efectivamente es súper triste porque todos conocían el historial de violencia, a excepción de la mamá y del hermano de ella, que no lo conocían como a grandes rasgos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque hablamos de cierta complicidad, pero sobre todo normalización de la violencia. Es decir, ¿cuántos filtros tuvieron que haberse roto para llegar a esta situación donde se pierde como el control, ¿no? Donde la violencia ya brota y explota y básicamente ella se encuentra en una situación de ¿es mi vida o es la de él? Entonces, es muy diferente la mirada que se tiene sobre el hecho en ese momento, que fue cuando ella dispara el gatillo y sí, asesina a su expareja para defenderse, para salvar su vida, a cuando ya entonces empiezas a entender todo lo que viene desde atrás y eso, o sea, a mí me puso como a reflexionar muchísimo de lo que muchísimas mujeres vienen soportando porque no hay redes de apoyo, porque el sistema no ayuda. Y hago referencia al sistema porque si dentro de la corporación conocían que Alina era víctima de violencia, a su expareja también sabían que era una persona con nulos control de impulsos, que ya también tenía algunos reportes de violencia y situaciones complicadas. Entonces, digo, ¿dónde están ahí las instituciones para intervenir? Pero además también creo que en este caso es importante, sobre todo considerando, porque cuando tú hablas de una mujer policía, todo el mundo la ve como es una mujer policía, ¿cómo puede ser víctima de violencia si es toda ruda? Sí. Sí, no, entonces no la ves como víctima, al contrario, la ves como parte de un sistema que victimiza, no la ves como víctima.
Pero, y eso complica aún más, digo, porque hemos visto que la violencia hacia las mujeres es estructural. Tú te puedes encontrar mujeres ejecutivas que tienen un poder de mando, que son dueñas incluso de una empresa, pero que son víctimas de violencia de género. Claro. Y que en esos niveles ni siquiera se atreven a hablar de ello porque son revictimizadas, porque no les creen, porque las ven en una posición distinta, que creen que esas mujeres no pueden ser víctimas de violencia de género. Claro. Y aquí entra también la estructura, en el caso de Alina, la estructura de la institución, porque por supuesto que entre la corporación pues no se van a permitir que se destape un caso de estos, claro, donde además tiene un elemento que no se controla, ¿no? Y un elemento que no se controla, digo, además de que ya vimos lo que pasó en su núcleo familiar, imagínate lo que puede hacer allá afuera. Digo, ya hemos visto ejemplos de ello, ¿no? También recuerdo que en este caso se le criticó por qué tenía un arma, si estaban fuera del trabajo, entonces se le criticó muchísimo eso a ella, y este caso es un... Era el arma de cargo de él. Ajá. Y también, bueno, se le criticó eso, pero es un ejemplo nada más. Por ejemplo, creo que todavía está en prisión, ¿no, claro, Alina? Sí, Alina todavía está en prisión, pero a mí justo lo que decía Alejandra tiene muchísimo sentido porque para ser mujer y ser violentada, si tú quieres ser vista como una víctima, identificada como una víctima y generar empatía, tienen que verte llorando, tienen que verte acorralada, tienen que verte en una esquina, o sea, todavía no estamos en una, yo creo que etapa donde la gente puede empatizar con mujeres de carácter fuerte, con mujeres que se sepan defender, mujeres que, y digo, cada quien respetando el proceso de cada una, pero mujeres que también puedan alzar la voz, ¿no? Y en este caso, posiblemente esa es una de las cosas que tiene a Alina en prisión, que fue una mujer que se defendió. Porque sí es cierto, cuando publicamos esta nota, que me hicieron el favor de compartir, muchísimos de los comentarios decían, pero es que ella está capacitada. Ella, exactamente, decían lo de, es que ella tiene un arma. Bueno, el arma era de él, para empezar. 2, el policía también estaba capacitado. 3, el policía ya tenía reportes de violencia por no poder controlar sus impulsos. El otro tema también era... En el momento, cuando ocurre el homicidio, los resultados de las pruebas periciales arrojan que él había consumido, creo que era cocaína, no me acuerdo, pero era una sustancia que te despierta, ¿no? Y eso también y que además es más difícil controlar, que te puedan controlar, ¿no? Exacto, entonces creemos, la hipótesis es que posiblemente la sustancia pudo haber... hecho, ¿no? Que se detonara, porque en el momento del homicidio era un pleito, sí, entre ellos, pero estamos hablando de un pleito donde... Los reportes de violencia. Era un reporte de violencia. Pero anteriores también dices que ya había. Sí, no, o sea, esto se salió de control, pero no en términos de una fiesta. Era él estrellándole la cara a Alina con una pared, ahí están las pruebas periciales, era pegándole a puñetazos, era él destruyendo el inmobiliario, tenían un departamento, una casa, no recuerdo muy bien, y ahí están las fotografías, todo eso es parte del expediente. Entonces, digo, ¿qué querían ver? Que entonces, para poder empatizar con ella, tendría que estar muerta, tendría que haberle enviado al hospital para poder decir, sí, pobrecita, ella necesita ayuda. Lo que hizo fue... O sea, pues es lo que vemos, defenderse. Es lo que vemos en las instituciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, las fiscalías, porque no nada más es exclusivo de la de Baja California, sino yo creo que a lo largo y ancho del país, cuando vemos los casos de feminicidios que se dan, son 11 al día, lamentablemente, muchos de ellos son con menores de edad, y cuando tú vas e interpones, y que al ratito vamos a abordar el tema de los tendederos, creo que es importante, ahorita está surgiendo, hay un movimiento muy grande en las redes, en Instagram, en Facebook, y por ahí, por supuesto, hay hombres muy ofendidos porque ya salieron a relucir, pero creo que sí es importante, abordar el tema, pero bueno, vamos con este caso. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo explicas que un oficial de policía con toda su formación policíaca no pudo romper con ese patrón, con el patrón de la violencia? Bueno, lo que pasa es que, por eso digo, ¿no? Como que tenemos muy normalizadas ciertas circunstancias y tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, Ale. Digo, yo como reportera, no sé, mi mamá como enfermera, Alina como oficial de una corporación, la ejecutiva que menciona Alejandra, o sea, no estamos exentas. La violencia no
no, ahora sí que es lo único que yo creo que no discrimina. Y no estamos hablando solo de violencia física, y eso yo creo que todos podemos empatizar con eso, porque todos hemos estado en alguna circunstancia, digo, guardando proporciones, donde hay un tema de agresión sobre todo mental, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión de confianza, que tiene que ver también, y que ahí no vale tanto el tema de si te capacitaste, si fuiste a un curso, si hablas todos los días con alguien que, no sé, que pueda ser profesional. Etcétera. Sí, eso no tiene que ver, es un tema también de seguridad y de cómo te sientes contigo mismo. Y en el tema de los agresores, mucho tiene que ver que antes de llegar siquiera a tocarte, la agresión siempre viene como más de adentro, de destruir el autoestima, destruir tu seguridad, destruir las redes de apoyo. Así es como empieza, ¿no? Así es como empieza. O sea, primero empieza a lo mejor diciéndote algo de tu físico que va desmoronando tu seguridad. Claro. Y luego, digo, independientemente de que seas desde una ama de casa hasta una ejecutiva. Y luego empieza a lo mejor con celos, alejándote de tu familia, que puede ser tu red de apoyo, de tus amigos, que entrarían, si no tienes familia en este caso, como red de apoyo. Y finalmente, pues también, digo, trabajaban juntos, ¿no? Claro. También de tus compañeros, que incluso por ahí hubo algunos posicionamientos de compañeras de Alina que decían que el caso de Alina era muy especial porque por una parte se enfrentaba a estar en prisión por defender su vida, y la otra era, si logra salir porque logra demostrar que efectivamente ella era víctima y que solo se defendió, la van a estar esperando sus compañeros. Sí, esa fue una de las advertencias que recibieron, y yo creo que haciendo a un lado la familia, me preocupa más, ¿no? O reflexiono también más en el tema de las mujeres dentro de la corporación, porque ellas lo viven todos los días. Y alguna de ellas, una de las oficiales que platicó conmigo, me decía, es que son manada. Y esta palabra de hombres en manada me recuerda tanto a estos grupos de agresores sexuales que en luego, España, ¿no? Que surgieron en España, pero que también aquí tenemos el caso de los porquis en México, en que Veracruz, fue un caso claro. en Veracruz que fue muy sonado porque también el juez que se encargaba de impartir justicia determinó que no había violación sexual porque únicamente penetraron a la chica con los dedos, ¿no? Y entonces dices, bueno, si las estructuras de poder, si quienes se encargan de ejercer justicia, de dar justicia a las personas, están con esos pensamientos, pues, ¿qué te puedes esperar? ¿No? No, por supuesto. O sea, el temor, y yo creo que eso también tuvo que ver. Por eso, sobre todo a las compañeras de Alina, yo no las miro como cómplices de ellos, sino entiendo el contexto y el miedo que ellas pueden tener. Porque entonces ahora el mensaje que envía la autoridad y la institución con Alina dentro de prisión es que a la mujer que se defienda, la que salga, ¿no? O rompa con estos patrones, o sea, no tiene el apoyo. Porque aquí me llama muchísimo algo la atención. O sea, no recuerdo, pero fue este homicidio donde 4 policías, no recuerdo si eran 3 o 4, asesinan, le rompen el cuello, la cervix, a un hombre en una gasolinera. Yo recuerdo que cuando le dimos seguimiento a ese caso, no nada más yo. Y que se le dio seguimiento una vez que se popularizó el caso de George Floyd y que después mataron a Giovanni en Jalisco, y entonces trascendió el caso del chico de Tijuana, un mes después. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo creo que vino a aportar, ¿no? De alguna manera algo que acaparó la atención internacional para entonces más o menos poderle hacer un poco de justicia a este joven. Pero justamente cuando uno hablaba con las autoridades desde la corporación a la que pertenecían ellos, pero al mismo tiempo la fiscalía, la situación y la respuesta de la institución fue defenderlos. Defenderlos tan es así que ninguno de ellos está en prisión por haber asesinado a un joven que no representaba ningún peligro para ellos, que no portaba un arma, que estaba en el suelo, eran 4 con una persona. Y que aplicaron técnicas que además ni siquiera están aprobadas para ese tipo de situaciones. O sea, pero entonces ahí vemos la diferencia con la perspectiva de la que actúa la autoridad en términos de género, porque entonces Alina, que estaba siendo golpeada, con un oficial que sí estaba capacitado, que llevaba su arma bajo influjo de sustancias, y entonces ella está en prisión, pero los otros oficiales que asesinaron al joven, que lo tenían sometido en el suelo, que le reventaron, sí fue el cuello, la parte de atrás. Lo asfixiaron. Lo asfixian, o sea, y ellos no. Entonces, a eso nos referimos con contextualizar y tratar de poner un poco las cosas bajo perspectiva, porque sí hay una necesidad de hacerlo, porque es un tema de justicia.
Sin duda. Yo creo que, la justicia que tarda no es justicia, ¿no? Y creo que parte de lo que puede aportar uno como sociedad o como parte de esta sociedad, porque digo, hoy es Alina, mañana puede ser cualquier otra persona, es visualizar las historias de manera distinta, que por cierto, si quieren leer la historia completa, lo pueden hacer a través de Esquina 32, ahí vienen todos los detalles de esta historia y de otras que se están profundizando, ¿no? Tijuana lamentablemente es la segunda, la ciudad número 2 en el tema de feminicidios a nivel nacional. Baja California es el 5º lugar en asesinatos de mujeres, y a pesar de que las autoridades, como el secretario de Seguridad de Tijuana, que no se la voy a dejar pasar, Pedro Cruz, dilo. criminaliza a las mujeres antes siquiera de tener, y rompiendo los protocolos, porque esto hay que decirlo. Se supone que para empezar la policía de Tijuana no investigan, ellos son preventivos, para empezar. Para eso y eso le toca, eso, exacto. Eso siempre dicen, nosotros somos preventivos, pero a la hora de criminalizar, primero dice, es que es un tema que no se puede tratar con frivolidad, porque no se puede hablar de cifras, sino vamos a hablar de números. Y estoy de acuerdo con él, se tiene que abordar las historias, como se está haciendo con Alina, como se está haciendo con la chica que fue encontrada, asesinada hace 3 días en el Cañón del Padre, que van 10 mujeres en la última semana, y entonces ahí sí son buenos para decir que no se vale tratar a las personas como un número, lo cual yo estoy de acuerdo, pero a la hora de decir que las mujeres se están involucrando en actividades delictivas y que por eso las matan, ahí sí saca sus estadísticas. Sí. Y entonces, primero, señor, pues el criterio es, o no es usted el encargado de hacer estas declaraciones. No es la fiscalía. Sí. Pero bueno, cuando vas a la fiscalía te encuentras con un fiscal que criminaliza por los tatuajes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era el caso de la chica mexicana? Dana, así es. Pero es que la chamaquita traía tatuajes, ¿y eso qué? ¿Es una carta abierta para que te maten en Baja California? Tengo miedo, tengo 3 tatuajes. Entonces, yo también tengo 3. Entonces, imagínate, si esos son los criterios para aplicar justicia, pues, ¿qué te puedes esperar? Si esos son las personas que se deberían de tener un poquito más de conocimiento, de aplicar los protocolos. Hay un protocolo latinoamericano para investigar los casos como de feminicidio, femicidio, y que está aprobado y que se supone que todas las fiscalías deberían de utilizar. Y primero, cualquier homicidio de mujer debe investigarse con perspectiva de género, y después determinar, ¿sabes qué? No era un feminicidio, era un homicidio porque se determinó y se encontró esto. Pero no, aquí lo hacen al revés. Aquí primero criminalizan, aquí primero son delincuentes y después, disculpen, si era un feminicidio. Pero es para no activar precisamente la alerta de género, sino tendrían que hacer más trabajo, y es un trabajo que la verdad las autoridades no podrían cumplir, porque en primera no hay personal ni capacitado y tampoco hay suficientes elementos de seguridad que protejan a la mujer. Entonces a las mujeres las dejan como, ¿qué hago? Y por ejemplo, ahí está el caso de Alina, que siendo policía, pues no pudo defenderse. Entonces, imagínate, no sé, una de nosotras o alguien que no pertenezca a la Secretaría de Seguridad, y con estas declaraciones del fiscal, del secretario de Seguridad, que parece que se burla, entonces mejor me quedo callada. No, totalmente, porque están también los ejemplos. Luego dicen, es que ¿por qué no denuncian? Bueno, hay una desconfianza total a las instituciones, pero no porque nada más así nacimos y no confiamos, sino porque hay infinidad de ejemplos donde las fiscalías, donde las corporaciones, estos entes que están encargados de nuestra seguridad, nos han fallado, y nos han fallado de una manera tremenda. Está el caso de la enfermera, era una enfermera en San Quintín, ¿cierto? Sí. El caso de Rubí. Ese caso fue tristísimo y es uno de muchísimos otros, ¿no? Que luego se pierden en este mar de violencia, donde ella no solo denunció una vez, denunció 2 o 3 veces a su agresor, que era su pareja, y todo queda en una medida de restricción. Y apenas unos días antes, que había ido otra vez a revisar cómo iba su caso con el Ministerio Público, donde le responden, creo que estaban de vacaciones, alguien había salido, el chiste es que nadie le pudo dar como ese seguimiento, y entonces su expareja, su agresor, la priva de la libertad, se la lleva a algún lugar, entra a su oficina, más bien, estaba trabajando en un hospital, llega y la asesina. O sea, en su trabajo. Y para gente. Con gente, y para colmo, en su trabajo todavía hace poquito estaban pidiendo que por favor le dieran pues el apoyo que se les tiene que dar, ¿no? Porque ella fue asesinada en su trabajo y dicen, ya cubrimos el funeral, pero sí falta eso. Pues disculpa, ya tiene un hijo. Claro, no, digo, además de todo, creo que es algo que no se ha abordado. ¿Qué pasa con los huérfanos de feminicidio?
No se ha abordado qué pasa con esas familias. O sea, cuando una mujer es víctima de violencia de género, no nada más es ella, sino todo su núcleo. Exacto. Y a veces nada más vemos qué pasa con una mujer, pero no vemos, por ejemplo, qué pasa con la familia. En este caso, por ejemplo, de Alina, de su familia que no sabía que vivía violencia de género, que vivía violencia doméstica y que ahora se enfrentan con esta disyuntiva de sacarla de la cárcel, pero si la sacan de la cárcel, pues es probable que la avienten a los lobos. Sí, ¿quién las va a proteger? Si dejaron a Lina sola desde un principio. Exacto. No, es una parte tristísima. Y mucho tiene que ver lo que dices, Alejandra, porque hay un tema de contexto. Porque sí, o sea, como el señor Camarena lo dijo, ¿no? Seguro las mujeres todas están vinculadas con narcomenudeo y venden drogas y se lo merecen, algo Pero así, ¿no? es su trabajo investigar antes de hacer ese tipo de declaraciones. Pero aún bajo lo que piense. Y que no las atiendan en las instituciones, esto es más frívolo que no decir los números. Por supuesto. Pues, y estos son los ejemplos de la falta de confianza en las instituciones, que justo, y a eso nos referimos de, bueno, entonces, ¿qué están haciendo las mujeres? ¿A qué nos referimos con mujeres en resistencia? Bueno, como pueden, sobreviven y entonces nacen proyectos, justo para poder responder a los temas de violencia, que aquí más bien va a ser Lourdes quien nos va a platicar un poquito del tema del tendedero, que responde a esto que hablamos, en la falta de confianza, mujeres siendo víctimas de violencia. Y que tiene enojados a muchísimos. Qué bueno. Sí, pero sí, creo que digo, que ven su cara ahí. Sí, que por cierto, si quieren leer tanto la historia completa de Alina, lo que ahorita nos va a contar Lulu acerca del tendedero, que no es la primera situación que se da con tendederos en Baja California, no es la primera en México y ha dado mucho de qué hablar. Lo pueden hacer a través de Esquina 32, recuerden, este medio que también nace para dar una perspectiva distinta y profunda a las noticias que se están viendo de todo tipo aquí en Baja California, así que los invitamos a darle like a la página y a seguir estas historias que aquí vamos a estar nosotros también pendientes. Ahora sí, Lu, perdón. Bueno, voy a empezar contándoles una historia que precisamente yo conocí en redes sociales, que son unas chicas que se llaman Fernanda y Mercedes. Ellas denuncian a un hombre, de nombre Cristian, que abusó de ellas. Él era instructor de baile en una academia aquí en Tijuana. Ahí es donde accede a las chicas, las conoce. Ellas en ese momento tienen unos 14, 13 años más o menos, y él ya era mayor de edad, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, ellas viven una situación de violencia, viven una situación de abuso, tanto físico como psicológico por parte de este hombre. Pues son chicas adolescentes, no se identificaban como víctimas precisamente, y no era fácil para ellas acercarse con su familia, con sus hermanos, con sus papás, con sus amigos incluso, porque este hombre las aislaba de sus círculos. Que además era una figura de autoridad. Ajá, era una figura de autoridad, era su instructor de baile, y entonces él de esta manera accede a ellas, ¿no? Entonces yo conozco este caso precisamente porque con este boom que se da de los tendederos de denuncias, fue precisamente en la pandemia que se empezaron a exponer más de manera virtual. No se podían hacer tantos eventos, no se podían citar a la gente porque hubo una vez uno en UABC, ¿no? Que fue presencial. Sí. Hubo algunos... Fue simultáneo porque también en las preparatorias... En una preparatoria en las prepas. Hubo en prepas. Cebetis, ¿Fue creo. como hace un año? Fue como una convocatoria que, porque también hubo en UABC Mexicali, en UABC aquí de Tijuana, que estaba auspiciado por Voces Feministas de UABC, y también hubo en... Me acuerdo, sí, que también tienen un colectivo feminista. Sí, también. Que por cierto sí removieron un maestro. Qué bueno. Pero sí, entonces... Pasa la pandemia, no es posible hacer estos eventos presenciales y empiezan a hacer precisamente los tendederos virtuales. En este caso, Fernanda y Mercedes se conocen precisamente en su proceso de sanación, de buscar cómo proceder en contra de esta persona. Se dan cuenta que vivieron una situación similar. Y también se dan cuenta que hay otras chicas que están siendo víctimas de esta persona porque de alguna manera pudieron acceder a sus redes sociales y ahí encuentran conversaciones que tiene con otras chicas también menores de edad a las que también conoce a través de estos grupos de baile, de estas academias, y pues ahora sí que lo expusieron, lo sacaron a redes sociales. También ellas tienen una denuncia, es otro ejemplo de
que realmente, o sea, sí fueron a poner la denuncia, pero hasta la fecha no ha pasado nada. Cristian huyó. Cristian está en Los Ángeles, sigue bailando, está en una academia en Estados Unidos, y por parte de las autoridades de México, ahí terminó su acción. O sea, no lo están buscando, no están pidiendo nada, simplemente se fue y ya. Bueno, su inacción, ¿no? Ajá, es una inacción. Y las chicas ahora lo que tienen es, encontraron este apoyo en las redes sociales, en los colectivos, en las colectivas, y ahí ellas acuden a las marchas, llevan un cartel con la imagen de Cristian, alertando a otras mujeres. Y es precisamente entre la catarsis de una víctima de abuso que decide exponer a su agresor en estos tendederos, también sirve para que otras mujeres que estén tal vez cerca de esa persona, pues se cuiden, ¿no? Es una alerta, es una bandera roja. Sí, eso nosotros, a lo mejor como mujeres que de alguna u otra manera hemos estado expuestas a este tipo de abuso, de violencia, algunas de acoso sexual, pero la sociedad está criticando mucho esto, porque dicen, es que eso es cobarde. No, y digo, estoy nada más leyendo porque en estos días se reactivó el Me Too TJ a través de Instagram, donde hacen varios señalamientos de gente conocida, gente muy cercana a ciertos círculos. Digo, hasta conocidos de nosotros. Hasta conocidos de nosotros, claro. Entonces, cuando tú los ves, dices, ay, o sea, te entra un shock porque dices, bueno, ¿cómo es posible que haya incluso, encuentran este apoyo? Ellos sí, entre hombres se apoyan, y dicen, no, es que yo lo conozco y él sería incapaz de esto, ¿no? Y entonces, como las mujeres sí tienen a muchas personas o han sido víctimas de acoso, de abuso, de violación incluso, y los hombres no conocen a ningún abusador y a ningún violador, y muchos son amigos, ¿no? Pero es una iniciativa. Vemos esta página de Me Too TJ ha crecido muchísimo. Yo empecé a seguirla cuando me tocó ver ahí a personas conocidas y dije, vamos a darle seguir. Y han expuesto casos todas las semanas. Sí, algunos conocidos que la verdad no te sorprende, pero hay unos que dices, wow, como no me lo imaginaba. O sea, hay de todo tipo. Y por ejemplo, este caso de las niñas, pues estaban muy jovencitas y creo que el muchacho decías que tenía 20 años, ¿no? Sí, ya era mayor de edad. Entonces, a lo mejor como que no, a lo mejor como a un abusador lo ven como más grande, pero la verdad es que no es así. O sea, estaba joven y para todo, o sea, no hay edad, ¿no? No, y además sí es pedofilia, ¿no? Porque Claro. ellas son menores de edad, digo, sin contar los agravantes de que él era una figura de autoridad, era su maestro de danza, y creo que, y también volvemos al tiempo de cuándo o cuánto tiempo es necesario para que una víctima de abuso, para que una víctima de violación pueda hablar. Digo, lo acabamos de ver con el caso Salgado Macedonio, ¿no? Que es un tema que polarizó muchísimo porque decían es político, incluso el propio presidente defendió a capa y espada a este sujeto porque decía es político y los conservadores lo están utilizando para golpearnos. Cuando dices, bueno, ¿en qué momento una mujer entonces se puede sentir segura y libre de hablar de que fue víctima? Porque es más fácil como desacreditar a la víctima, ¿no? Exacto. Por supuesto, pero es que todo el sistema está para hacer las trizas. Porque es como lo que decíamos ahorita de las víctimas de feminicidio, cuando la autoridad te dice, desde la víctima de feminicidio que la autoridad te dice la mataron porque estaba involucrada en el crimen organizado, o las chicas que desaparecen, se fue con el novio. Es como, o también los medios. Yo creo que también es importante los medios, por ejemplo, que le den más importancia a lo que diga Salgado, a la propia víctima. Por ejemplo, ¿no? Pero acabamos de ver aquí un caso terrible de una chica que fue asesinada en un bar que se supone no debería estar operando porque estábamos en pandemia, y que además de todas esas aristas que podemos analizar, que van desde la corrupción hasta la omisión de ciertas autoridades, cuando los medios abordan este tema, se les hace más interesante a ellos presentar el video de cómo están degollando a esta chica que además era una víctima, ¿no? Porque era una víctima de trata de su pareja. Y digo, también las zonas, los negocios, los giros ahí en la zona norte de Tijuana. Y entonces los medios también contribuyen
a esto, ¿no? Imagínate una mujer, ve cómo expone en este caso, una mujer que esté en la misma situación de esta chica, una víctima de trata, y dice, ¿y como para qué me voy a acercar a las autoridades a que me ayuden? Porque capaz que ellos me regresan con el proxeneta que está abusando de mí, ¿no? Sí. Y aparte, los medios cómo te venden, ¿no? Para ellos era más Bailarina. importante que era una bailarina, que era una mujer que tenía tal, ocupación, en lugar de decir, una mujer fue asesinada de forma brutal en Tijuana, otra más, en una de las ciudades más violentas, en la ciudad más violenta del mundo, porque así fue catalogada durante 2 años consecutivos, pero además en la segunda ciudad, vuelvo a insistir, porque sí es importante y porque las autoridades lo eluden, en la ciudad que ocupa el segundo lugar nacional en el tema de feminicidios. No, y es como dices, ¿no? Esta responsabilidad de nosotros como medios, porque entiendo el abordaje durante el momento, pero digo, también tiene que haber un seguimiento. O sea, no solamente estamos hablando de un homicidio, sino con todas las características que tú mencionas, Alejandra, mucho tiene que ver. Entonces, no solamente fue una mujer asesinada, fue una mujer revictimizada, una mujer asesinada, pero que también fue víctima de trata, pero además expuesta. Y digo, este video, yo no sé, ¿no? En estos términos legales, pero cuando hablamos de feminicidio, una de las características para que encuadre como tal es justamente la exposición brutal del cuerpo, que digo, yo siento, ¿no? Como si como prensa fuéramos cómplices justamente al exhibir el cuerpo de esa manera, justo el momento. Entonces, digo, ¿qué aporte periodístico podemos tener cuando compartimos eso? O sea, Ninguno. porque no Es estamos morbo. pensando. Es morbo, es ganar clics, es entrar a esta dinámica que sí es importante. Digo, obviamente si tú tienes más entradas de personas que van hacia tu medio, tu nota, pues obviamente puedes ganar más monetización de la nota. Pero yo creo que también el periodismo de calidad vende, ¿no? O sea, si tú sabes que en tal medio van a abordar de manera más seria un tema desde las diferentes aristas, con las diferentes perspectivas, con los diferentes actores de esa noticia, pues también dices, bueno, yo quiero saber cuál es la historia completa, no me quiero quedar por encimita. Entonces, digo, sí, terminamos siendo víctimas y también a veces la presión de los medios hace que se tomen decisiones erróneas. Hemos escuchado, por ejemplo, el caso de Victoria Salazar, esta mujer migrante que fue asesinada brutalmente por 4 policías en Tulum y que le están catalogando el tema como feminicidio, cuando no es un feminicidio. Y ahí también es la ignorancia de las autoridades, la ignorancia de los medios de comunicación, de seguir eludiendo capacitarse en este tema porque, es que las feminazis cada vez están más locas y lo único que quieren es que nosotros hagamos las cosas como ellos. Y no, o sea, simple y sencillamente es adáptate a las circunstancias. Sí. No se trata de feminazis, no se trata de venir a imponer nada, simple y sencillamente es emparejar el piso. Uy, pero a mí me encanta cuando utilizan el término feminazi, digo yo, ¿sabrán algo del holocausto? O sea, ¿tendrán idea como los comparativos que están haciendo? Se pintearon la clase de historia en la primaria. Sí, no, digo, no sé, algo por ahí que siento que me estoy perdiendo, pero luego sí, como que consideran que esa palabra luego resulta ofensiva y uno nada más por acá preguntándose, ¿y cómo? ¿Qué tiene que ver? Pero pues bueno. Obviamente habla la ignorancia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, esa resistencia, porque ahorita ya es como una guerra, justamente preguntaban por qué no estaba yo, es que me enfermé y me tuve que ausentar de un programa que tengo en el que participo en las mañanas porque estaba muy enferma y preguntan por mí alguien, seguramente anda organizando otra marcha feminista, pues ojalá, mira, tuviera toda la convocatoria, exacto, pero no. Estaba coordinando esta mesa. Estábamos coordinando, no, pero por ejemplo, aquí Sonia de Anda nos hace un comentario que yo creo que sí es bastante puntual. Dice, a esta chica los proxenetas la explotaron y después los medios lo hicieron. Claro. No creo todos, que también, porque hubo quien sí levantó la voz y dijo, esto es una pendejada. La fiscalía creo que también manejó así el comunicado, como que matan a bailarina. O no me acuerdo cómo, pero sí mencionaba la palabra bailarina. Oye, y luego, bueno, no sé oficializar, si, ¿no? Como si el lenguaje queda despectivo. la crítica de algún medio local que incluso exhibió el IPH con todos los nombres y contactos de los testigos. Entonces, como hasta el nombre del paramédico, el número de ambulancia. Era, güey, o sea, no nada más hagas el copy-paste, o sea... ¿Como en un comunicado de prensa? No, o sea, en el su IPH nota lo pusieron en el portal. Lo pegaron, ¿te cuenta que ni siquiera
o sea, huevonazos, ¿no? Agarraron el IPH, lo pegaron, esta es la nota porque queremos ganar clics y Y ya. ahí donde está el respeto de la... maldito. Después te decimos cuál es. No le vamos a hacer No, yo quiero saber quién diantres hizo eso. Después le hacemos publicidad. Pero sí, o sea, horrible eso. O sea, ahí te das cuenta también el poco cuidado que se tiene en los medios, porque incluso pudiera ser un medio que tuviera una larga trayectoria y al final de cuentas no se están preocupando por darle una debida atención a estos temas, y en este caso a mí me molestó esa forma de no cuidar ni siquiera, o sea, los nombres de las personas. Ajá. O sea, estaban ahí, no sé si eran compañeros de trabajo de esta chica, pero, o sea, sus nombres completos, sus números de teléfono, o sea, hasta, te digo, hasta el paramédico también ahí la llevó, porque, no sé, voy a confesar algo. Yo sí me quejé, les dije a las personas afectadas, oye, di algo, porque te están exponiendo de alguna manera, te están, y ya, borraron. Pero además borraron esto omite también un como adecuado acceso a la justicia, ¿no? Claro. Digo, si estás exponiendo a las personas, por eso es muy importante que como medios nos capacitemos y sepamos la responsabilidad que tenemos. O sea, no nada Sí, más también. es ir y poner pendejadas en Facebook, porque ahorita muchísimos que se quieren hacer, Que ya no digas groserías. se quieren hacer los periodistas, que se quieren vender regañando. como tal. Perdón, pero es que a cualquiera que le pone un Y es en nombre vivo. X a su Facebook y ya se cree periodista porque trae un teléfono y puede transmitir en vivo cualquier tontería. No nada más es eso. no está Es saber cuáles son años las de universidad, consecuencias, no, ¿dónde independientemente de eso, porque muchas veces en la universidad yo creo que ninguna de No, nosotras vio no. perspectiva de género No, y para estas nada. cosas. Al No, contrario, tenemos no. maestros acosadores que después tuvimos que sacar algunos, denunciarlos por sí se han abusadores. ido. Pero Ajá, entre pero- nosotros nos cuidábamos. O sea, por ejemplo, Sí. en mi grupo me acuerdo que decíamos, ¿sabes qué? Este maestro me ve feo o así. Incluso, me acuerdo que los hombres también no nos dejaban solas con ciertos maestros. O sea, sí había como hay un el cuidado. tenerte que cuidar Ajá. de tu maestro Claro, de la universidad. claro. Y ahorita lo veo y digo, o sea, Qué está necesidad, ¿no? súper mal. Ajá, Y claro. a eso vamos también con los tendederos, lo que decía Lourdes, ¿no? Qué tan importantes son. A lo mejor no es como denunciar, no sé, pase por un abuso sexual, sino también, oye, ese tipo me está viendo mal, no me siento a gusto con esta persona. Entonces, porque he escuchado varios comentarios de hombres que dicen, yo también te voy a denunciar porque pues me estás difamando en redes sociales, y es como, pues esa es la alternativa que hay para las mujeres para Exacto. poderse defender. O sea, cuando hablábamos de que las instituciones luego no fallan. hacen el trabajo, también es como doble victimización porque, híjole, eres víctima del acoso, eres víctima de la violencia, pero al mismo tiempo este sentimiento que te genera que el sistema o la autoridad que se supone debe de protegerte, que te falle, pues entonces quedas en total indefensión. ¿A quién vas? Justo por eso es la importancia de que emerjan este tipo de proyectos como el Tendedero, porque son los que están generando estas redes de apoyo para las mujeres que quedaron como en abandono por las instituciones, a veces por las mismas familias. Digo, las circunstancias pueden ser diferentes, pero entonces tienen que emerger. Necesitamos estos proyectos. Y digo, cuando cambie el contexto y las circunstancias para que las mujeres podamos estar de manera más seguras, bueno, pues tal vez no haya necesidad de hacer o emerger con estas acciones, pero de momento es la alternativa que nos queda o les quedan a muchísimas mujeres para poder sobrellevar un proceso de violencia. Entonces, pues sí, habrá bastantes machitos bien enojados porque ven sus rostros ahí, pero también ojalá y ellos entendieran que hay muchísimas otras mujeres que también respaldan sus rostros en estos tendederos, sus nombres ahí, como algunos casos que hemos conocido. Entonces, Y si no quieren aparecer ahí, pórtense bien. Si no quieren aparecer ahí, dejen de asumir, dejen de compartir y dejen de normalizar la violencia, la cultura de la violación, el pacto patriarcal que tienen con otros hombres que ustedes mismos saben que incluso tienen sus propios grupos de WhatsApp para compartir los packs, que afortunadamente ya hay una ley Olimpia, pero que tampoco se trata de punitivismo, sino de que los hombres aprendan. es un Y cambio también de pensamiento. es cambiar el pensamiento. Las mujeres no les pertenecen, no son objetos. Tienen que aprender a vivir en este nuevo entorno. Entonces, no quieren aparecer en un tendedero, pórtense bien.
Sí, no sé ustedes, pero creo que vamos a perder muchos amigos. Yo he perdido amigos y también por este proyecto sí hay quienes me han visto como medio mal, no sé a ustedes, pero la verdad es que te queremos, también, Selene, te queremos. pero también hemos ganado como, o sea, por ejemplo, hemos recibido varios comentarios de personas que ya no veíamos hace años y nos han felicitado por este proyecto y la verdad es que nosotros pues estamos muy agradecidas por eso y esperamos que vaya a crecer y que pues se difunda más y que más mujeres se enteren porque las queremos también tener en este espacio que es muy importante. Sí, que si tienen un tema, digo, nosotros no somos expertas en todo, nosotros estamos en los medios, pero por supuesto que hay personas que tienen toda una historia de activismo y que aquí pueden venir porque todo de eso se trata, de que todo el mundo aprenda, de que todo el mundo aporte. Y en cuanto a los hombres, sí, claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que son hombres que se dedican al periodismo y que son hombres que tú esperarías que tuvieran un poquito más de visión porque se han dedicado a esto toda la vida pero y porque de alguna manera han estado cerca de víctimas porque les ha tocado ver muchísimas situaciones, pero no, al contrario, lo hacen como una burla y digo, no es fácil asumirte feminista, no es fácil asumirte cuando la sociedad está tan polarizada y cuando sobre todo los hombres en lugar de decir algunos, porque también hay otros que sí lo asumen. En lugar de decir qué estamos haciendo mal, qué podemos cambiar, se sienten agredidos, se sienten como que vienes a robarles su espacio, el espacio que les pertenece, donde ellos gobiernan. Y discúlpenos, digo, pero por ello, afortunadamente, también están las acciones afirmativas para que cada vez las mujeres tengan más espacios de poder y se vayan acostumbrando a ello. Yo me quedo con una frase que Alejandra nos dijo hace mucho y cuando todavía no entrábamos en terreno de lo que hoy es Revolución Púrpura, pero siempre compartíamos estas historias donde estábamos un poco como frustradas, enojadas, a veces hasta tristes, en no solo cómo se manejaba la información, sino lo que nos tocaba a nosotros como cubrir o ver, o lo que sentíamos al profundizar en estas historias, ¿no? Ahora sí que, como decía por ahí un periodista también, nosotros como los salmones, corremos contra la corriente. Cuando todos van en un sentido, nosotros vamos en el contrario, tratando de encontrar la explicación, ¿no? O tratando de contextualizar estas historias de violencia. Y entonces, muchas veces lo que queríamos decir lo compartíamos solamente entre nosotras, porque eran demasiadas emociones. Y entonces dices, yo recuerdo que lo pensaba muchísimo antes de publicar, ¿no? O expresar, hacer pública mi postura, porque yo decía, puta, o sea, ya veo como la respuesta de algunos en desacuerdo, otros un poco más violentos. La pérdida de amigos, efectivamente, eso ocurre cuando estás de este lado de la balanza. Y entonces, muchísimo tiempo sí me guardé esta manera como de pensar, ¿no? Y sobre todo ante algunas de las cosas que yo veía que estaban ocurriendo. Y Alejandra nos decía, ¿no? Bueno, es que si no lo decimos nosotras, pues entonces también ¿quién? O sea, claro que hay otras mujeres que también están haciendo parte de su chamba desde la trinchera que tienen, pero también nosotros hay que asumir esta responsabilidad social porque tenemos de alguna manera el privilegio de estar en algunas plataformas y entonces así sea solo mi mamá y mi papá los que me vean o que me escuchen, pero... No, mira, tenemos 39 personas conectadas ahorita. Tenemos muchos papás y mamás entonces. Yo creo, y las tías y los primos. Mi tío lo está viendo, Saludos al tío de Selene. Entonces, pues eso es, apropiarnos de los espacios, decir lo que pensamos y también tratar de aportar a las mujeres. Así es, creo que estábamos temerosas, ¿no? Al principio digo, finalmente, no sé si a cuántas invitaste, Lu, a ese cafecito que finalmente nada más llegamos nosotras, pero bueno, entendemos que es difícil llegar y plantear nunca volvió. Sí es cierto, ya está, bueno, ya no vamos a balconear a nadie, pero bueno, les decía yo, vemos a medio mundo agarrando su telefonito y grabando y diciendo lo que primero se le pasa por su cabecita. Entonces, si nosotros no asumimos el papel que tenemos y a lo mejor con un poquito, porque no lo sabemos todo, ¿no? Pero con un poquito más porque lo hemos estudiado, porque nos interesa, nos apropiamos del espacio y tratamos de hacer esto más interactivo, más didáctico para aprender, para desaprender, creo que vamos a aportar un granito a la sociedad para que veamos las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, en resumen, eso es Revolución Púrpura, un espacio de mujeres para mujeres, pero que también está abierto a los hombres para
desaprender, aprender y deconstruirnos. Y también sabemos y somos conscientes de que todas las mujeres pasamos por situaciones difíciles. O sea, por ejemplo, a lo mejor no todas vivieron abuso sexual, a lo mejor algunas desde chiquitas nos dijeron te tienes que cuidar de tal manera, pero sabemos que hay mujeres que no. Y bueno, nosotros las entendemos y precisamente por eso es este espacio. Lourdes es la culpable de juntarnos. ¿Cómo te sientes con este experimento? Pues muy orgullosa. La verdad, sí, o sea, sí me da mucho orgullo, siempre se los he dicho, las quiero mucho, pero sí me da mucho gusto que estemos aquí, que estemos cumpliendo esta meta precisamente de aportar algo, pues, puedo decirlo, algo muy profesional a lo que es la cobertura de este tipo de temas. Ya sé. Entonces, Ay, pues, qué ¿qué? sentimentales. Bueno, pues en resumen es esto, acompáñanos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde y por supuesto, denle like a Esquina 32, siga el contenido de la sección de Revolución Púrpura en Esquina 32, que se trata de un proyecto periodístico distinto, con todo esto que aquí hemos compartido y que también se dio la oportunidad de apoyar este tema que está un poquito estigmatizado, pero que sabemos que poco a poquito vamos a picar piedra y ahí lo vamos a meter. Esa es la idea, Vamos esa a es la tener intención. invitadas también. Queremos invitar a personas para que estén en esta mesa de análisis, ya sea profesionales, ya sea las mujeres que se estén Activistas, dedicando en el comercio, de todo tipo, de todo tipo. Este es su espacio, nosotras estamos aquí, pero este espacio está abierto para quien quiera venir a aportar. De eso se trata, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos. Y pues, gracias a nuestros patrocinadores. Es cierto. Véannos, por favor, muchachos. Compartan. Así es. Y pues bueno, esto ha sido todo. Nos esperamos el próximo martes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esquina 32 presentó Revolución Púrpura, con Gabriela Martínez, Alejandra Guerra, Lourdes Loza y Selene Reynoso, con el reto de alzar la voz.